Buenas tardes, hermanos, gracias por estar aquí. Estamos para de nuevo a nuestro estudio bíblico de la tarde. Vamos a empezar nuestro nuevo estudio, hermanos, sobre el libro de Génesis. Estudiamos el fin de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, desde el principio hasta el fin. Y pues pensé, ¿sabes qué? Que nos sería interesante aprender de cómo empezó todo. Ya aprendimos cómo se acaba, ¿verdad? Y ahora vamos a aprender cómo empieza todo. Para los hermanos que están aquí, ustedes tienen tres páginas, unos cuantos diferentes grupos de páginas, y son tres. Vamos a ver primeramente el contorno. Hermanos que están viendo a través de internet, si gustan estas notas, por favor déjenme saber, les puedo mandar un email con todas las notas que tenemos nosotros. Ahorita nadie me ha contactado, no he mandado las notas, pero si gustas tener las notas, por favor escríbeme o llámame, déjame saber, yo se las puedo mandar, estos tres diferentes grupos de notas que vamos a usar el día de hoy. Primeramente vamos a estar en el contorno, hermanos. De nuevo, este contorno es nomás un resumen. Si quieren darle unas cuantas vueltas ahí a las páginas, pueden ver que es del capítulo 1 hasta el capítulo 51. ¿Okay? So, es un grupo, es un resumen de todo lo que vamos a estar estudiando. Dicen, pastor, esto es bastante. Sí, recordamos, estamos haciendo un estudio, hermanos, de un libro que tiene 50 capítulos. ¿Okay? El libro de Apocalipsis tenía 22 en comparación. ¿Okay? So, va a ser un estudio un poco más largo, aunque no creo que este estudio nos tome 2 años para acabar, ¿verdad? Esperando que no haya otra pandemia de COVID. No creo que nos tome 2 años para completar. ¿Okay? Pero va a ser un estudio tremendo, hermanos. Creo que va a ser de grande bendición para cada persona que está aquí, aprender de dónde vino todo, de dónde empezó todo, y ojalá y podamos contestarle unas cuantas preguntas que a lo mejor usted tiene sobre lo que es la creación. Ahora, tome sus grupos de notas, hermanos, que dice Introducción a Génesis. ¿Okay? Introducción a Génesis. Gracias a Dios ya agarré mis nuevos lentes, ¿verdad? Ahora sí puedo ver sin que me duelan mis ojos, ¿verdad? So, Introducción a Génesis, hermanos. Vamos a ver aquí unas cuantas notas sobre esto. ¿Okay? Básicamente, hermanos, esto está introduciendo el libro de Génesis. ¿Okay? Nos va a dar un poco de una idea de lo que vamos a estar estudiando, un poco de una idea de lo que contiene este libro. Verdaderamente, hermanos, el libro de Génesis está bien interesante. No nomás por la creación, sino por todas las historias, toda la gente, las personalidades que se encuentran a través de este libro. Y creo que va a ser de bendición y ayudarnos a crecer al estudiar este libro. Viendo aquí en sus notas, hermanos, la primera nota dice: el libro de Génesis es un libro que nos muestra muchas cosas por la primera vez. Vean ahí esta lista. Nos menciona, hermanos, la creación, por supuesto, los primeros cuantos capítulos. Nos menciona el hombre y la mujer por primera vez. Nos menciona el pecado, cuando entró al mundo. Nos menciona el día de reposo, hermanos, donde Dios descansó. Nos menciona el matrimonio y la familia, el trabajo, la civilización, la cultura, el homicidio, sacrificio, la raza humana y diferentes razas de gente, lenguajes diferentes, redenciones y ciudades por todos lados. Bastantes temas, hermanos, que vamos a estar cubriendo, ¿verdad? Uno dice, hay que estudiar el libro de Génesis, y inmediatamente ¿de qué pensamos? La creación. Pero, hermanos, el libro de Génesis es mucho más que eso. Hay tanto contenido en este libro, hermanos, que a veces nos olvidamos que hay más que la creación en el libro de Génesis. Siguiente nota. También veremos, hermanos, varias frases ser repetidos varias veces. Entiendan esto, hermanos, cuando Dios repite una frase en la Biblia, es importante entender lo que es, ¿verdad? Solamente hay unas cuantas cosas que Dios repite. Por ejemplo, Él dice que Dios es santo, santo, santo. ¿Okay? Eso significa, hermanos, que quiere poner énfasis en su santidad. ¿Okay? Cualquier persona puede decir algo una vez, pero tener que repetirlo, hermanos, y ponerle énfasis, ahora estás llamando atención a lo que estás diciendo. Hay que ponerle atención, hermanos, a lo que vamos a ver. Vean aquí en sus notas. Una frase que vamos a ver, hermanos, es: estas son las generaciones de. El libro de Génesis nos da las familias que vivieron en la historia temprana de este mundo. Qué interesante, hermanos, qué verdad tan tremenda, que podemos conocer a esta gente. Piensen en esto, ¿ok? ¿Cuántos millones de gente, individuos,
se han perdido a causa de la historia de esta humanidad. Han muerto, hermanos, y ya nadie se recuerda de ellos. ¿Cuántos millones creen? Hermanos, a morir, probablemente billones de gente. Quién sabe, a lo mejor trillones, no sé. Pero hermanos, estamos hablando de una cantidad enorme. Y aún así, Dios nos ha permitido tener, hermanos, la primera raza que vivió, la primera gente que estuvo en este mundo. Eso es increíble, hermanos, pensar en eso. Mira, hermanos, si tuviéramos una cuenta, unos papeles que tuviera esta información, desde el principio del tiempo, hermanos, ¿cuántos millones no pagarían para tener esos papeles? Para tener esa historia. Dicen que uno de los días más tristes en la historia de toda la humanidad es cuando se quemó la librería que estaba en la ciudad de Alexandria. Se quemó, hermanos, y dicen que miles y miles de años de historia se perdieron en ese momento. Imagínense tener estos. Es algo tremendo, hermanos, y tenemos que valorarlo como lo que es. Seguimos. Alguien llamó al libro de Génesis el libro de las biografías. Vemos a Abraham, hermanos, Isaac, Jacob, Josué, Faraón y los 11 hijos de Jacob aparte de Josué. Encontramos, hermanos, que Dios continuamente bendice a Abraham, Isaac, Jacob y Josué. En conjunto con esto, vemos que esos que están asociados con ellos, como Lot, Abimelech, Potifar y Faraón, también fueron tremendamente bendecidos. Básicamente, hermanos, al estudiar Génesis, vamos a ir de familia en familia, brincando de la historia de esta persona y su familia a esta persona y su familia, y etcétera, etcétera. Veremos, hermanos, mención del pacto de Dios. Dios se aparece, hermanos, frecuentemente a los patriarcas de la fe. El altar tiene una parte grande en este libro, y eso estudiaremos al completar este libro. El celo de los demás, hermanos, también es encontrado en este libro. Por primera vez, hermanos, el celo, ser celoso, entra a la humanidad tan fuertemente que un hombre fue capaz de matar a su hermano. Yo y mis hermanos nos hemos peleado, pero no creo que yo he llegado al punto, hermanos, de querer matarlos. Ahorcarlos unas cuantas veces, pero no matarlos. Nada más que se desmayaran y luego los revivimos y órale, seguimos adelante, ¿verdad? Pero matarlos, nunca, jamás. Yo no quiero matar a mis hermanos. Imagínense, hermanos, aquí a un hermano matar a su hermano a golpes lo mató. Imagínate ser Abel, hermanos, estando en el cielo, en el paraíso, esperando a que la siguiente persona se muriera. Cientos de años, hermanos, pasaron hasta que alguien más se murió. ¿Qué es eso? Él está ahí solito, ¿verdad? Disfrutando del paraíso. No sé si yo quisiera ser Abel, ¿verdad? Sería un tiempo un poco triste, ¿verdad? Un poco solito, pero por supuesto Dios estaba con él. Seguimos. Egipto, hermanos, estaba ante nuestros ojos más en este libro que en cualquier otro libro. Es entre este y Éxodo. Por supuesto, Egipto, hermanos, en este libro es usado para salvar a la gente de Dios, pero nos damos cuenta que a través de la palabra de Dios, Egipto es un símbolo, hermanos, del mundo, del pecado, el paganismo, si quieres verlo así. Juicios en contra del pecado, hermanos, se encuentran aquí. Vemos como la providencia de Dios aún dirige durante estos tiempos. Pregunta, hermanos, ¿cuántas veces nos dice la palabra de Dios que Dios habló con Noé cuando estaba en la arca? ¿Alguien sabe? 0 veces. Nunca nos dice. Ahora dices, pastor, a lo mejor sí pasó. A lo mejor sí. Pero ¿qué no crees que Dios nos diría si habló con Noé? Yo creo que sí. Yo creo que sería algo que nos ayudaría, pero no nos dice que él habla con Noé. 40 días y 40 noches, hermanos, en un barco con todos los animales que Dios te ha pedido salvar, hermanos, y no puedes salir para afuera. ¿Han pensado cómo olía ahí adentro? ¿Creen que olía muy, muy bonito? Que habían puesto unos Glad Air Fresheners ahí, hermanos, para refrescar un poquito. Habían sprayado un poco de Febreze. No, hermanos. No era un luxury cruise liner, ¿verdad? Un barco de lujo, hermanos. No era eso. Era difícil. Y vemos cómo la providencia de Dios aún dirigió ese barco, hermanos, a donde Él quería. El libro, hermanos, de Génesis
es dividido en dos partes. La primera sección se extiende de la creación a Abraham. Esta sección, hermanos, habla de temas importantes que aún tienen relevancia en nuestros días, como la creación, la caída del hombre, el gran diluvio y la torre de Babel. Estos son temas, hermanos, que escuchas en todas las escuelas dominicales. Todos los cristianos y los que no son cristianos usualmente conocen de estas historias. ¿Quién no conoce a Adán y Eva? La mayoría de la gente sí. ¿Quién no conoce la historia de Noé? ¿Verdad? Que se metió en el barco y salvó a los animales. La mayoría de gente saben estas historias. Son historias muy conocidas. La segunda sección extiende de Abraham hasta Josué. La segunda sección, hermanos, no nos habla necesariamente de cosas que pasaron, sino que nos habla de personalidades. Vemos a Abraham, el hombre de la fe. Vemos a Isaac, el hijo amado. Vemos a Jacob, el hijo escogido. Y vemos a Josué, el que sufrió y venció. La primera parte, hermanos, vemos diferentes eventos que pasaron. La caída del hombre, la creación, el diluvio, la torre de Babel, repopulando el mundo, eventos que pasaron. Después de esos eventos, hermanos, empezamos a ver personalidades. Entramos a la época de la familia y vamos de familia en familia en familia. Algo interesante aquí, hermanos. Los primeros 11 capítulos cubren una etapa de 2000 o más años. La segunda sección de este libro solamente cubre 350 años. Escuchen esto. En realidad, si contamos los años desde Génesis 12 hasta el fin de la Biblia, solamente cubre 2000 años más. Pensando así, hermanos, cuando tú lees Génesis capítulo 11, hablando de tiempo, ya completaste la mitad de la Biblia. Ahora eso no cuenta, que tienen que leer su Biblia en su totalidad. No me digan, pastor, ya leí la mitad de mi Biblia y nomás has leído 12 capítulos en Génesis. Pero hablando de tiempo, hermanos, es la realidad. Los primeros 12 capítulos cubren 2000 años. Y después de eso, desde Génesis 12, todos los libros que siguen hasta Apocalipsis, otros 2000 años. Estamos hablando, hermanos, gran tiempo que vamos a cubrir en este libro. Esta verdad, hermanos, debe de sugerir a tu corazón y mente que Dios tiene un propósito en darnos esta primera sección. Parece ser muy claro que Dios le pone gran énfasis, hermanos, a la segunda parte de la Biblia. La primera sección tiene que ver con el universo y la creación, temas muy interesantes. Pero la segunda sección, hermanos, tiene que ver con el hombre, las naciones y la persona de Cristo Jesús. Dios tiene mucho más interés, hermanos, en Abraham que en cómo creó él el universo entero. Dices, pastor, ¿cómo sabes eso? Dios tomó 11 capítulos para decirte el principio de esta tierra. Tomó el resto de estos 66 libros para decirte de usted, de la humanidad. ¿Qué crees que le importa más a Dios? ¿11 capítulos o el resto de la Biblia? El resto de la Biblia. Tenemos que entender esto, hermanos. Sí, la creación es importante. Sí, saber de dónde venimos es importante. Pero más importante que eso, hermanos, es entender que Dios quiere que entendamos que Él quiere tener una relación con nosotros. Tanto que dedicó, hermanos, el libro que nos explica todo de Él, la mayoría, a nosotros. Vemos el énfasis que Dios pone en eso. Dios tiene más interés en tu vida y tu persona que en todo el universo físico. Hay que ilustrar esto, hermanos, con esto. Miren, de los 89 capítulos que hay en los 4 evangelios, solamente 4 capítulos hablan de los primeros 30 años de la vida de Cristo. 85 capítulos hablan de los últimos 3 años de su vida. Y 27 capítulos hablan de los últimos 8 días de su vida. Vemos que el énfasis más fuerte, hermanos, se encuentra en los últimos 8 días de su vida. Ese es un periodo, hermanos, muy pequeño. Cuando ves el respecto a todo el resto de la Biblia, son 8 días, 27 capítulos dedicados a 8 días. Eso es bastante cuando uno ve la Biblia. ¿Y qué pasó en esos 8 días?
estos días cubren la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo Jesús. Esto es lo más importante de los evangelios. Y hermanos, ¿por qué murió Cristo? ¿Para salvar a quién? A nosotros. Tenemos que entender algo, hermanos. Sí, la creación es importante y sí, la historia es importante. Pero más importante que eso, hermanos, es su relación con Dios. Y Dios está apuntando en eso con el énfasis en que Él pone en la Biblia. Él quiere que usted entienda algo. Sí, yo quiero que usted tenga conocimiento de dónde viene. Y sí, yo quiero que usted tenga conocimiento de cómo fue creado todo. Y sí, yo quiero que usted tenga entendimiento de cómo se hicieron las lenguas, las diferentes lenguas del mundo, las diferentes razas del mundo. Sí, yo quiero que usted entienda eso. Pero más que eso, yo quiero que usted entienda, dice Dios, qué tanto énfasis yo pongo en la vida de usted. Porque así de tanto es su valor para mí. El libro de Génesis, hermanos, es tremendo cuando uno verdaderamente lo estudia. Ahora, los primeros 11 capítulos son una introducción a la Biblia. Génesis, hermanos, significa semilla o introducción, principio a toda la Biblia. Esto es como, hermanos, el capullo de una hermosa rosa que se abre a lo que resta de la Biblia. ¿Okay? Una ve una flor, hermanos, ¿verdad? Y está cerrada el capullo así, ¿verdad? Está cerrado y empieza a abrirse, hermanos, y sale la hermosura de la flor. ¿Okay? Eso es lo que es Génesis. Génesis está cerrado. Al completar Génesis, esto empieza a ser la palabra de Dios, a abrirse. ¿Okay? Ahora, una de las mejores maneras de dividir al libro de Génesis es usando las genealogías. ¿Okay? Ahí pueden ver todas las diferentes familias, hermanos. No vamos a cubrir todas, pero vemos cómo llega hasta el fin de este libro, las familias que vemos en Génesis, empezando, hermanos, con las generaciones del cielo y la tierra, por supuesto, y Adán, y llegando hasta Jacob y sus hijos. Acaba el libro de Génesis, hermanos, con Josué, quien es el hijo de Jacob. Ahora, hermanos, preguntas sobre la introducción de Génesis. ¿Alguien? ¿Cualquier pregunta? Muy bien, vamos a cambiar, hermanos, de notas y entraremos a Génesis capítulo 1. La creación del universo. Yo no sé de ustedes, hermanos, estoy animado de entrar en este estudio. Verdaderamente, no les miento, ha sido un estudio bien interesante para mí. Ahora, a mí me encanta estudiar la Biblia, me encanta aprender de lo que Dios dice y cómo Dios lo explica. Para mí, súper interesante, hermanos, y espero que yo pueda transmitir estas verdades en una manera así para usted también. Pero usted tiene que ayudarme también, hermanos, en que le interese lo que estamos estudiando, ¿ok? Les voy a pedir, cuando haga una pregunta, hermanos, contesten para atrás, ¿ok? No dejen que las cámaras le avergüencen ni nada así, ¿ok? Ellos no se van a reír de ustedes, ¿ok? Les prometo. Yo he estado haciendo esto ya por unos cuantos años, no se ríen, ¿ok? Te llaman después y se ríen, pero cuando lo dices en la clase no se ríen de ti, ¿ok? No se preocupen, vamos a tener un tremendo tiempo, ¿ok? Si gustan decir amén, hermanos, en cualquier punto, digan amén, ¿ok? No se preocupen, ¿ok? No me molesta, ¿verdad? Decir, hermanos, no digan amén, no, tampoco, ¿ok? Va a ser un tremendo tiempo, hermanos. Hay que divertirnos un poco en la iglesia, ¿ok? La creación del universo, hermanos, versículo 1. ¿Ok? Abran sus Biblias a capítulo 1 de Génesis. Capítulo 1 de Génesis, vamos a ver versículo 1. Esto es lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En sus notas. Esto es, hermanos, una de las declaraciones más profundas de todos los tiempos. También, hermanos, es uno de los que más es retado. Más lo retan, ¿verdad? Es increíble, hermanos, cuántas teorías hay sobre la creación, ¿verdad? Hay de que, todo estaba en un puntito así, hermanos, bien pequeñito, ¿verdad? Como un period en un pedazo de papel, ¿verdad? Un puntito ahí, y explotó, ¡pum! Y todo explotó, ¿verdad? Y empezó todo a nivelarse, a ponerse en donde debía de estar. Esto se empezó a mixtear con esto, y esto con lo otro, ¿verdad? Y ¿sabes qué pasó, hermanos? ¿A dónde llegamos? A los planetas. Y los planetas, hermanos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y tenemos completamente lo opuesto, que es que Dios creó todo, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar viendo, hermanos, y tenemos todo lo que está en medio de esos dos extremos, ¿ok?
¿Okay? Hay teorías a morir de cómo fue creado este universo. Es interesante notar, hermanos, que Dios ciertamente nos da una edición condensada de la creación. Dense cuenta, hermanos, Dios no te dice, ¿verdad? Y empecé a creer esta estrella y la nombré así. Y esta estrella acá, cuando fue creada, la nombré así porque estaba en tal lugar. Dios no hace eso. Dios nomás te dice, hice las estrellas. Punto. ¿Okay? Dices, pastor, ¿por qué Dios no nos dio más información? Porque no quiso. ¿Okay? Recordamos esto. Son los primeros 11 capítulos, pero a través de la Biblia, Dios no le dio suficiente importancia para explicarnos. ¿Sabe qué significa? Dios no quería que supieras. Y punto. Yo no tengo nada de problema en eso. Cuando yo era joven, yo era niño, a veces le preguntaba cosas a mis papás y ellos me decían, mamá, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque te digo que lo hagas. Punto. Y ¿sabes qué? Muchas de esas cosas, ahora que soy adulto, entiendo por qué me decían que lo hiciera. Porque ya crecí, maduré, ahora entiendo. ¿Okay? Muchas de estas cosas que vamos a estudiar, la Biblia no nos va a decir por qué. Pero cuando llegues al cielo, Dios te dé tu mente glorificadas, ¿qué crees? Vas a entender. Vas a entender. ¿Okay? So, dices, pastor, quiero entender eso. Hermano, perdóname, soy igual que tú. Mi mente es limitada como la de usted también. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para aprender, pero entiendan esto, Dios no nos explica todo. ¿Okay? Y si Dios no lo explica, hermanos, no es necesario necesariamente entenderlo. No es malo saber, pero no es necesariamente lo más importante. ¿Okay? La pregunta viene a la mente, hermanos. ¿Qué tenía en mente Dios cuando nos dio esta porción en particular? ¿Cuál era su gran propósito en explicar tan poco de la creación? El problema del origen, hermanos, de nuestro mundo provoca más controversia y violencia que casi cualquier otra doctrina. Es increíble, hermanos, cómo nos ponemos cuando hablamos de esta doctrina. Entre todas estas voces que claman saber la verdad, eso es lo que pasa. Se pierde la verdadera voz de Dios. Hay dos grupos, hermanos, a los extremos de estas creencias. ¿Okay? Un grupo es los científicos arrogantes que claman que la evolución biológica y filosófica es toda la verdad. ¿Okay? No puedes ni cuestionarlos. Su dicho favorito es el hallazgo seguro de la ciencia. ¿Okay? Luego tenemos el segundo grupo. Son los teólogos jóvenes y arrogantes que creen tener, hermanos, un super conocimiento de la palabra de Dios, de tal manera que creen haber entendido todo lo de Dios. Escriben y hablan de sus teorías, hermanos, que van a reconcilian ciencia con la Biblia. Ven a los expositores de los tiempos pasados como un niño tonto y sin conocimiento. Es increíble, hermanos, ver como muchos teólogos cristianos quieren deshacerse con todo lo que los del tiempo pasado han dicho. Como que lo que ellos han dicho no es verdad y no es suficiente para entender la palabra de Dios. Ahora, hermanos, no hay nada malo en crecer, aprender y seguir adelante, seguir creciendo. Pero entiendan algo, hermanos, desde que fue creada la llanta, no ha cambiado su diseño. ¿Verdad que no? Es un círculo, es lo mismo. Ahora hemos mejorado sobre esa base, ¿verdad? Pero es lo mismo que crearon todos esos años atrás. Entiendan esto, hermanos. Hay cosas de la Biblia que no necesitan más explicación. ¿Okay? Si la Biblia lo dice, se ha explicado, no tienes que tratar de mejorar sobre lo que alguien ya explicó. Un pastor una vez dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo ya se ha explicado. Significa esto, hermanos. Ese estudio que has hecho, ese sermón que vas a predicar, esa enseñanza que vas a enseñar, hermanos, probablemente alguien ya la enseñó. Hay que hablar, hermanos, de la probabilidad aquí. ¿Cuántos cristianos no creemos que han enseñado la palabra de Dios en toda la historia de la humanidad? Millones y millones han enseñado. Verdaderamente voy a ser tan orgulloso yo de creer que este estudio que les estoy dando ahorita, alguien más no lo enseñó ya. Eso sería muy improbable, ¿verdad que sí? Sería muy arrogante de mí. Pero sí hay gente. Tenemos que acercarnos, hermanos, y ver la Biblia con un corazón abierto. ¿Okay? En decir, si Dios quiere enseñarme más de esto, me va a enseñar más. ¿Okay? Y si no, no tienen que enseñarme más.
es la verdad de la palabra de Dios. Hay teorías, hermanos, a morir de cómo fue creado todas las cosas. Explicaremos las dos clasificaciones que cubren básicamente todas las teorías. Número 1, hermanos, la creación. Todo fue creado por un ser todopoderoso. Y número 2, la especulación. Ponemos lo que creemos y en eso basamos nuestra fe. Hace tiempo, yo y Danny estábamos hablando de esto. Y él hizo un punto que yo no había pensado. Necesariamente, sí lo había pensado, pero no lo había captado. Y eso es lo que dijo. Dijo, es increíble cuánta gente cree en lo que es la evolución. Dijo, pero nunca se ha comprobado en 100%. Sí, de seguro hay partes, hermanos, que se han comprobado, pero es increíble como las cosas que ellos dicen aún no pasan, ¿verdad? Si uno pensaría, si es evolución y seguimos mejorando y mejorando, que no hubiéramos mejorado nosotros ya. Uno pensaría que siguiéramos creciendo en evolución, ¿verdad? Otras partes también hablamos, hermanos, y vemos que hay huecos en esta teoría. ¿Okay? ¿Por qué? Es una teoría humana, hermanos. ¿Okay? Y luego tienes que pensar, la evolución, la mayoría de ellos creen que el principio de los tiempos, la creación, era ese puntito de los cuales les dije que explotó. ¿Okay? Sería como yo tomar mi reloj, que tengo aquí, quitarlo, deshacerlo todo, hacerlo en pedazos, meterlo en una bolsa, sacudirlo bien, ¿okay? Y cuando abro la bolsa, está hecho ya. ¿Qué es la probabilidad de eso, hermanos? ¿No crees eso? ¿Que pudiera pasar? No. Es lo que mucha gente cree. Que después de miles y miles y miles de años, todo se juntó específicamente y perfectamente como tenía que juntarse, hermanos, y ¡puf! Se hizo el universo. ¿Okay? Toma mucho fe creer eso. Yo prefiero poner mi fe en un creador y decir, ¿sabes qué? Hay un Dios que sabe cómo crear las cosas, que entiende lo que es necesario para los animales, los humanos, esta tierra, sobrevivir. ¿Okay? Y yo creo que Él es suficientemente inteligente para ponernos donde Él quiere que estemos y para hacer un mundo, hermanos, en que usted y yo podamos disfrutar. Es lo que yo creo y es donde yo voy a basar mi fe. Seguimos. Cuando comparamos, hermanos, el registro de Génesis en contra de las otras creencias sobre la creación, vemos que la mayoría son una corrupción de la cuenta principal, es haciendo la cuenta de Génesis. Una de las cuentas más famosas, hermanos, son las creencias de los babilonios, encontrados en una tableta conteniendo su historia. ¿Okay? Veremos su contraste con Génesis. Esto está bien interesante. Las tabletas babilónicas empiezan con caos, hermanos. Empieza básicamente que todo estaba en truenos y fuego y locura. Es increíble. Pero, si ves la cuenta bíblica, empieza con perfección. Dense cuenta. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Nada de caos, nada de locura. Dios lo creó. Y luego Dios empezó a jugar con su creación, a mejorarla. La cuenta babilónica, hermanos, dice que los cuerpos celestiales son dioses. Pero la Biblia nos explica muy claramente que solo son para darle gloria y honra a nuestro Dios. Vayan conmigo a Salmo 19. Como ven allí, mi computadora le gusta cambiar mi español a inglés. Okay, so donde dice Psalm debe decir Salmo. Okay, perdón, hermanos, mi computadora es bien pocho, ¿verdad? No soy yo, les prometo. Salmo 19, hermanos, vean versículo 1 conmigo. Cuando lleguen ahí digan amén. Amén. Podemos seguir adelante aquí estudiando esto tan interesante. Salmo 19, hermanos, versículo 1 dice esto: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dense cuenta, hermanos, Dios cubre todas sus bases con esto. Dice, los cielos cuentan mi gloria, son hechos para mi gloria, dijo, y los firmamentos anuncian la obra de mis manos, dijo. Él cubre todo, hermanos. El firmamento, eso incluye el cielo, el espacio y, como aprenderemos en un tiempo, el tercer cielo también. ¿Okay? Todo eso que anuncia las obras de sus manos. ¿Okay? Y eso es lo que está él tratando de explicar aquí. No son dioses, hermanos, tienen un propósito y un propósito solamente: anunciar que hay un Dios.
Para eso fueron hechos los cielos y el espacio. Para que pudiéramos ver, hermanos, la hermosura del espacio y decir, wow, mira lo que Dios ha hecho. ¿Has pensado en esto, hermano y hermana? Que las estrellas están colgados en nada. ¿Qué las detiene ahí? Sí, nuestro mundo se está dando alrededor, ¿verdad?, de nuestro sol en el punto perfecto. ¿Quién los puso ahí? ¿Qué nos detiene allí? Sí, tenemos una luna perfectamente, hermanos, a distancia perfecta, para que todo lo que la luna controla se mantenga en control. ¿Quién programó eso? No son dioses, pero sí hay un Dios. Y Él programó, hermanos, todo para darle la gloria y la honra a Él. Seguimos. Los babilonios, hermanos, tenían creencias politeístas. Esto significa muchos dioses, pero la Biblia es monoteísta. La cuenta babilónica nos cuenta, hermanos, que el universo es el trabajo de un artesano. En esencia, uno de los dioses era muy habilidoso con sus manos, era hermano Joaquín, ¿verdad? Muy habilidoso con sus manos y se puso, hermanos, a formar todos los planetas, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice, hermanos, que Dios habló y fue hecho toda la creación. Yo no sé de ustedes, pero yo prefiero un Dios que con sus palabras puede formar las cosas en vez de tener que trabajar y formar y a ver, ojalá que me quede bien. No, Dios dijo, cielo y tierra, fórmanse. ¿Y qué creen? Se formaron exactamente como Él quería. Prefiero a un Dios así, ¿verdad? La cuenta babilónica, hermanos, es caracterizada por su puerilidad. Eso significa, hermanos, que es muy es como una historia de niño, básicamente, y ser grotesco, ¿okay? Pero la Biblia presenta, hermanos, realidades tremendas y solemnes de un Dios creador que es santo y un salvador. Dense cuenta, hermanos, son lo opuesto. Son lo opuesto. Los dioses, hermanos, babilónicos eran unos dioses muy vengativos, muy feos. Si estudias la historia de ellos, ¿okay? Siempre se andaban peleando entre uno y el otro, ¿okay? Qué bello es tener un Dios que no es así. ¿Se imaginan si Dios fuera vengativo, hermanos? Si le hicieras algo malo y dijera, ¿en serio? A ver, pues órale, para atrás. Y por todo lo que tú haces, Él te lo manda para atrás. ¿Dónde estaríamos? No, hermanos, estaríamos muertos, ¿verdad? Estaríamos en el cielo, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos? ¿Verdad? Estaríamos muy pocos los que todavía estuviéramos aquí. ¿Okay? So, Dios, hermanos, no es así. Es lo opuesto de lo que vemos aquí en esta cuenta. Seguimos. Preguntas sobre eso. ¿Todos bien? Muy bien. Hay 3 áreas en que la creencia de evolución, hermanos, no puede resolver. Y necesito que pongan mucha atención en esta parte. Voy a tratar mi mejor para explicar esto, ¿ok? No puedes cerrar, hermanos, el abismo entre algo y nada. Dices, algo y nada. ¿Cómo que algo y nada? Y eso es lo que significa de esto, ¿ok? Es increíble, hermanos, lo que los científicos claman hoy en día. En ciertos laboratorios alrededor del mundo están empezando a hacer lo que se llama cloning, ¿okay? Donde toman básicamente diferentes células de animales y forman un nuevo animal. Y dicen, estamos creando vida. Mira lo que podemos hacer. Los humanos somos tremendos. Pero jamás en la vida he visto un científico, hermanos, que tenga uno de esos tubos que tienen, un vial, ¿verdad? Vacío. Y que diga, haga vida. ¡Pum! Y se hace una vida. Es increíble, hermanos, como cuando usan lo que Dios ya creó, ahí sí pueden crear algo. Pero sin usar lo que Dios creó, hermanos, ¿qué tuvieran? Nada. ¿Ves, hermanos? Es la diferencia, el abismo entre algo y nada. Somos bien buenos, hermanos, para crear cosas con lo que Dios nos dio. Somos re malos para crear algo de la nada. Y ese es el abismo que hay, hermanos, entre la humanidad y Dios. La diferencia, hermanos, en talento y habilidad. ¿Sí me explico? Cuando digo el abismo, hermanos, entre algo y nada, es lo que significó allí. Siguiente. No puedes cerrar, hermanos, el abismo entre algo y la vida. Dices, pastor, ¿de qué estás hablando? ¿Verdad? Eso es... Nosotros los humanos tenemos algo bien interesante, y es el punto que vamos a tocar aquí en el tercer punto. Tenemos algo que se llama voluntad propia, ¿okay?
¿Se han dado cuenta que hasta este punto no hemos clonado algo que tiene voluntad propia? Cada persona aquí puede hacer lo que le pegue la gana, verdaderamente. Podemos hacer, hermanos, lo que queremos hacer, ¿verdad? Usted quiso estar aquí en la iglesia hoy en la noche, usted tomó la decisión de venir, ¿ok? Nadie te forzó. Que a lo mejor las galletas que trajo hermana Dalicia te forzaron a venir, ¿verdad? Pero nadie te forzó, hermanos, a que vinieras aquí. Tú tomaste la decisión, yo quiero ir. ¿Ok? Han hecho robots, hermanos, que tienen todas esas habilidades, man. Apenas vi uno, hermanos, que puede pararse en el centro de una cancha de basquetbol, medir la distancia, tirar la pelota y meter una canasta cada vez. Es increíble. Vi otro que puede caminar, es como en forma de un perrito, y puede caminar. Y cuando encuentra un obstáculo, brinca sobre el obstáculo y pasa. Es increíble, hermanos. Pero sabes, todo eso alguien lo está controlando. Está programado para hacer eso. No tiene voluntad propia. No puede decir, no quiero brincar. Tiene que brincar, porque así fue programado. Y número 3, hermanos, no puede cerrar el abismo entre la vida y la humanidad. Esto es decir, el ser humano y su habilidad de tener voluntad propia y poder pensar por sí mismo. Yo no he visto, hermanos, que el humano pueda crear otro humano de manera que Dios no lo ha hecho. Dice, pastor, ¿de qué estás hablando? De manera en que nosotros creamos de la nada un humano. No ha pasado. Y nunca va a pasar. Porque usted y yo no tenemos la habilidad de crear la vida. No se puede. No podemos crear, hermanos, dentro de alguien razonamiento. Es imposible. A ver, pregunta. ¿Puedes tú crear dentro de alguien razonamiento? Voluntad propia. Puedes enseñar, hermanos, cultivar, ¿verdad? Mostrarle a un niño chiquito cómo hacer lo bueno y no lo malo, ¿verdad? Pero es su decisión qué va a hacer. Es algo que tenemos que entender, que la humanidad nunca va a poder hacer. ¿Preguntas sobre eso, hermanos? ¿Alguien aquí? ¿Preguntas? Muy bien. Hermanos, todavía ni pasamos a versículo 1. Esto es todo versículo 1. Está bueno, ¿verdad? Es versículo 1. Seguimos. ¿Por qué creó Dios al universo? ¿Qué fue el propósito? Número 1. Fue creado, hermanos, todo para su placer. Entiende esto, hermano y hermana. Tú eres creado para el placer de Dios. Dios te dio la vida porque Él quiso. Él quiso. Y si Dios no quisiera, hermanos, newsflash, no tiene que dártela. Es increíble, hermanos, lo que tenemos a veces que no ponemos atención a lo que Dios ha hecho para nosotros. ¿Han escuchado esta frase de un joven? ¿Cómo quisiera que fulano de tal fuera mi papá? No, él sí es bien lindo, él le da a todos sus hijos, les escucha, pero tú nunca me pones atención y etcétera, etcétera. ¿Saben que los hijos fueron hechos para el placer de los papás? ¿Cómo? Oh, hermanos, no les voy a mentir. Nada me da a mí más placer que ver a mi pequeño reírse. Es como contagioso. Un bebé se ríe, hermano, ¿y qué quieres hacer tú? Reírte también, ¿verdad? Es increíble, hermanos, el placer que nos da nuestros hijos. Yo ya les dije, yo no quiero que venga el rapto. Sí quiero que venga, pero no quiero que venga hasta que Zacarías se case. Porque quiero ver a mi pequeño cruzar el altar con el amor de su vida. Yo quiero decir, los pronuncio hombre, mujer, dense su beso, se dan su beso, digo, señor y señora, ¿verdad? Zacarías Figueroa, ¡pum! Vámonos. Pastor, eso es bien egoísta. Ay, no, ya lo sé. Pero, man, qué placer sería para mí ver eso para mi hijo. Hermanos, ¿sabían que Dios toma gran placer en usted? En la persona que usted es. Pregunta para los que son papás aquí o mamás: ¿ustedes han dudado de la habilidad de sus hijos? ¿Han dicho, tú nunca la vas a hacer? O dicen, oh, mi hijo es muy especial, va a hacer algo él en esta vida, ¿verdad? Mis papás se vinieron para acá, hermanos, a los Estados Unidos para proveer una mejor vida. ¿Para quién? Su familia, sus hijos, porque querían algo mejor para ellos. Todavía ni se habían casado y de seguro tenían eso en mente. ¿Por qué?
es nuestro placer ver a nuestros hijos crecer, madurar, mejorar, etcétera, etcétera. Es lo mismo para con Dios. Él te ve a ti crecer como cristiano y ¿sabes qué hace? Le da placer. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos, cuando dirigimos a alguien a los pies de Cristo? Que hay que gozo en la presencia de los ángeles. ¿Quién se está gozando, hermanos? Es Dios, es Cristo, se está gozando. Le traes placer cuando haces lo que debes de hacer. Vean conmigo aquí los versículos que tenemos. Apocalipsis 4:11, miren lo que dice. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, escuchen esto, y por tu voluntad existen y fueron creados. Hay que no olvidarnos de esta verdad, hermanos. Dios creó al universo porque quería crear el universo. No tenía que hacerlo. ¿Quién va a forzar a Dios, hermanos, a hacer algo que no quiere hacer? ¿Quién? Es imposible. Si Dios no quisiera formar este universo, hermanos, no lo hubiera hecho. Pero sí lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres su placer. Dios quiere esa relación con usted, como su hijo, como su hija, para poder tener placer en eso. A mí me encanta cuando Zacarías entra a la iglesia y me ve y una sonrisota en su cara. Y corre hacia mí y me da mi abrazo. Oh, hermanos, llena mi corazón de alegría. ¿Cómo? No hay nada de diferencia con Dios. Él se llena de alegría, hermanos, de gozo al verte a ti. Y como cualquier padre, lo opuesto también. Cuando un hijo se porta mal, hermanos, dañas el corazón de Dios. Le duele. Lo entristeces al portarnos mal. Número 2, hermanos. Fue creado todo para su gloria. Job 38:7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he que los formé y los hice. Tenemos que entender esto, hermanos. Estamos aquí para un propósito, para darle gloria a Él. Mi vida, hermanos, yo quiero ser usado para que el fin de mi vida, gente pueda mirar para atrás y decir, vean cómo amaba ese hombre a Dios. A mí no me doliera, hermanos, que si en mi tumba diría, él amó a Dios. Oh, hermanos, ese sería un privilegio más grande para mí. Porque yo sé, si yo amo a Dios, voy a amar a mi familia como debe de ser amada. Voy a llenar mis propósitos como deben de ser llenados. Yo fui creado para su gloria. Yo me acuerdo, hermanos, cuando jugaba fútbol, soccer. Me acuerdo la primera vez que metí un gol. Metí un gol, hermanos. ¿Y sabes qué es lo primerito que hice? No fui a celebrar con mis amigos. Metí un gol. Di la vuelta y ¿a quién creen que busqué? A mi papá y a mi mamá. ¿Y sabes qué estaban haciendo? ¡Wow! ¡Vean, metió un gol! ¡Ese es mi hijo! ¡Wow! ¿Verdad? ¿Y sabes qué me hizo hacer a mí? ¡Wow! ¡Yeah, man! ¡Wow! ¿Por qué? Gloria a mis papás. Man, hermanos, no saben la alegría que yo sentí cuando caminé pasando la plataforma para graduarme primeramente de la high school y luego del colegio. ¿Verdad? Estaban mis papás, hermanos, como unos pavos reales caminando, ¿verdad? Mi papá con ¿cómo se dice? La cola de todas esas plumas, toda bonita caminando, hermanos, como que este es mi hijo, vean, miren, este es mi hijo. Oh, hermanos, gloria para mis papás. Es lo que yo quiero hacer. Es increíble, hermanos, cuando hacemos lo opuesto. Nos portamos mal, hacemos algo que no debemos de hacer, agarramos ¿cómo se dice? Infamy. Una reputación mala con nuestro nombre, y es increíble como se dan cuenta, dicen, hey, esos son los papás de fulano de tal. Su hijo se metió en esto. Los papás no hicieron nada, no tienen nada de culpa. Y vean cómo afecta a todos los demás, ¿verdad? ¿Por qué? La gloria, hermanos, es buena y mala. Y va a pintar a gente de una manera o de otra. Hermano o hermana, ¿cómo estás pintando tú a Dios ahorita? ¿Qué gloria le estás dando a su nombre? Bien importante, hermanos, a entender eso. Preguntas sobre lo que hemos estudiado hasta este punto. Ya casi acabamos, hermanos, con versículo 1, Ya casi se acaba la clase, pero ahí vamos. Siguiente frase.
Dios creó. La palabra crear, hermanos, o creó, viene de la palabra hebrea que es bara, que significa crear de la nada. Esta palabra solamente es usada 3 veces en el primer capítulo de Génesis, porque nomás nos muestra 3 hechos de creación. Ahora dices, pastor, ¿cómo que 3 hechos de creación? ¿Qué no creó Dios a los animales, las plantas, la agua, todo eso? ¿Qué no creó Dios los planetas, el universo, los humanos? ¿Cómo que 3 nomás? Es que los caen en 3 clasificaciones, hermanos. Vean conmigo número 1. La creación, hermanos, de algo de la nada. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Número 2, la creación de la vida. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Y número 3, la creación del hombre. Y Dios creó al hombre a su imagen. Dios lo deja muy en claro, hermanos, cuando dice, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora dices, pastor, estos 3 puntos aquí, ¿qué es la diferencia entre estas creaciones y cuando Dios hizo la tierra, removió las aguas, separó todo eso? Esa es la diferencia, hermanos. En estos 3 puntos que apenas nombramos, Dios está creando de la nada. ¿Okay? Cuando Dios hizo la tierra, de la cual tenemos hoy en día, Él separó. ¿Okay? So no creó, ordenó lo que ya estaba allí. ¿Sí me explico en eso, hermanos? Ejemplo, ¿ok? Hay que decir que estoy haciendo un rompecabezas y lo vacío todo. ¿Va a estar hecho y completo? No, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Tengo que formarlo, ponerlo todo en su lugar, y al fin de eso, hermanos, es un retrato, una foto del cual el artista que lo hizo quería. ¿Yo fui el creador de esa foto? Solamente reconstruí, organicé lo que ya estaba hecho. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero ¿qué tal, hermanos, si yo tomo mi lápiz, mi pluma, mis pinturas y yo pinto un retrato hermoso que salió de mi mente? ¿Soy el creador yo ahora de eso? Es exactamente lo que Dios hizo. ¿Okay? En estos 3 puntos, Dios tomó su lápiz, su pluma, sus pinturas y creó estas 3 cosas: el cielo, las tierras, toda la vida y el hombre y la mujer, por supuesto. En las otras partes, Dios tomó, hermanos, ese rompecabezas y empezó a ordenarlo como Él quería que fuera ordenado. ¿Preguntas sobre eso? ¿Todos bien? Seguimos adelante. Llegamos a versículo 2, hermanos. Ahora sí, estamos volando a toda velocidad, ¿verdad? En sus Biblias, hermanos, hay que regresar. Génesis capítulo 1. Vamos a ver versículo 2. Génesis capítulo 1 y versículo 2. Miren lo que dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En sus notas, estaba desordenada y vacía. Esto viene, hermanos, esta frase, de la palabra hebrea tohu, que significa ruina o vacancia. Vacío o vacía viene de la palabra hebrea bohu, que significa vacuidad, que significa, hermanos, que no hay nada, que está básicamente vacío, que es lo que significa vacuidad. ¿Okay? Miren lo que dice Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. Escuchen esto: el que la ¿qué? Y la no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entiendan, hermanos, esa frase: el que la hizo y la compuso son 2 cosas diferentes. ¿Ves? En un instante tuvo que hacerla, crear la tierra. En otro instante, hermanos, tuvo que componerla, poner todo en su lugar, empezar a mover, hermanos, ese rompecabezas y empezar a formar ese retrato como Él quería. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí ven la diferencia allí? Dios formó, hermanos, a la tierra para ser habitada, y fue Dios el que la hizo un lugar habitable para la humanidad. Siguiente frase: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, hermanos, empieza un ministerio suyo aquí,
que lo veremos haciendo vez tras vez tras vez. Esto es el ministerio de recreación. ¿Okay? Básicamente, hermanos, reorganizar, recrear, como piénsenlo así, componer, ¿okay? Las partes de lo que está trabajando. ¿Okay? Recordamos esto. Cuando somos salvos, hermanos, la Biblia dice que somos hechos nueva criatura. ¿Okay? No significa que todas las partes que estaban allí antes se fueron. ¿Okay? Todavía están allí. Pero lo que ahora Dios va a hacer, hermanos, es que va a empezar a organizar esas partes para ser usadas como Él quiere. Ejemplo, antes de entrar a la iglesia, hermanos, yo podía cantar. Yo cantaba de niño con mi mamá. Pero cuando entré a la iglesia y empecé a ayudar en la iglesia, ¿sabes qué empecé a hacer en la iglesia, hermanos? Cantar. Y empecé a alabar y a usar mi voz como Dios quería que la usara. Fue recreada el punto de mi voz. ¿Sí me explico en eso, hermanos? Mi voz ya estaba allí. Iglesia o no iglesia, yo puedo cantar. Pero Dios dijo, ya no lo vas a hacer así, ahora quiero que cantes para mi gloria. Y ahora el uso, el propósito de mi habilidad de cantar, hermanos, ha sido recreado. Fue compuesto en el lugar donde tenía que estar. Preguntas sobre eso. ¿Todos bien? Última parte aquí. Vemos la construcción, hermanos, del universo en capítulo 1, como la tierra se convulse en capítulo 2, y ahora llegamos a la construcción de lo que hay en la tierra en 6 días. Perdón, eso debe decir versículo, no capítulo. Eso es, vemos la construcción del universo en versículo 1, como la tierra se convulse en versículo 2, y ahora llegamos a la construcción de lo que hay en la tierra en 6 días, de versículo 3, hermanos, a versículo 31. Preguntas, hermanos, sobre lo que hemos estudiado el día de hoy. ¿Todos bien? Yo tengo unas plumas, hermanos, ahorita se las presto, ahorita que acabemos, para que puedan marcar eso que necesitamos cambiar ahí. Vamos a orar, hermanos. Cerramos nuestro estudio del día de hoy. Tremendo, hermanos, lo que hay en el libro de Génesis si nos ponemos a estudiarlo. Vamos a orar y cerramos nuestro servicio esta tarde. Dios Padre Santo, te doy gracias, mi Dios, por todo lo que hay en tu palabra. Verdaderamente, Padre, si nomás nos pusiéramos a estudiarla, qué tremendo, qué delicioso es tu palabra. Oh, mi Dios, la llenura de ella es increíble. Gracias, Padre, que nos has dado esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te pido, mi Dios, que esta clase sea una bendición para cada persona que la haya escuchado. Mi Dios, yo quiero ser tu instrumento. Por favor, que esto sea útil para alguien, Padre. Ayúdanos a recordarnos de estas verdades. Cuídanos a través de esta semana. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias por estar aquí. Si gustan más café o más galletas o algo, ahí en la cocina. Si no, hermanos, estamos despedidos. Gracias. Si quieren, diles que voy a hacer la cena.